Bueno, buenas tardes. Pues vamos a empezar. Como os he comentado, la última mesa redonda de sala lleva por título Pagos internacionales, control, seguimiento, pagos instantáneos y real time. Está muy relacionada o bastante relacionada con la sesión anterior de Cantox, con el tema de las divisas. En este caso en concreto no solo es divisas, también es operaciones euro, intracomunitarias, pero es una sesión que yo creo que nos puede revelar mucho sobre todos esos pagos internacionales que en mayor o menor medida nos pueden generar problemas a los financieros. Es una mesa que está moderada por Victoria Porro, que es ex JP Morgan y ahora mismo es la gerente de la Comisión de Tesorería de Asset. Vicky, cuando tú quieras. Muchas gracias, ¿Vale? Miguel Ángel. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa de pagos internacionales. ¿Cuántos se sienten? Presento a mis compañeros de mesa. Bien, pues empezamos en el interés de tiempo. Empezamos con Fernando Cil, Country Manager para España de Convera. A su lado está Juan Luis Encinas, CEO de Iberpay. José Ángel Hermida, director Tesorería Cooperativa de Bergé, y Rubén González, Head Swift Iberia de Swift. Entonces, en el interés de tiempo, empezamos. La mesa es de pagos internacionales. Hoy vamos a repasar unos temas, el tema tan sofisticado que es el de pagos internacionales. Y os preguntaréis qué hay de nuevo sobre pagos internacionales. Pues en esta mesa, tanto en el tema de producto como de servicio, queremos aclarar algunos temas que son de mucha importancia en estos días. Vamos a explorar control de pagos internacionales, que creo que es una de nuestras prioridades hoy en día. Y vamos a ver qué hay de novedoso en el seguimiento de pagos, tan importante para los tesoreros, dónde está su pago y dónde está el dinero. Y también queremos saber dónde estamos con pagos inmediatos en pagos internacionales y si podemos tener real time o no en tema de pagos. Y con esto, bueno, pues damos el comienzo de la mesa y esperamos que los expertos nos den su punto de vista de dónde estamos con estos pagos internacionales. Por mi parte, yo creo que deberíamos de empezar, José Ángel, contigo, que eres el financiero, que nos comentes tus inquietudes para empezar la conversación. Desde el punto de vista de financiero, ¿qué desafíos tenéis hoy en día desde el punto de vista de empresa respecto a los pagos? Y con esto me refiero a los pagos masivos que tiene que hacer una empresa, ya independientemente que sean de zona internacional o zona euro. ¿Cuál es tu punto de vista? Buenas tardes, gracias por haberme invitado y gracias a vosotros por aguantar aquí todavía. Esperemos que os pueda aportar mi experiencia, pues valor o por lo menos una manera de verlo. Yo, antes de, vamos, comentándote el futuro, dónde estamos, el presente, quería del pasado, digo, del pasado al final, lo que sí es verdad es que el mundo lleva una integración que lo que antes era internacional, pagar a Portugal, ahora es doméstico. Entonces, el internacional cada día supongo que se irá ampliando y ya esa diferencia habrá países normales y países prohibidos, ¿no? Quitado eso ya no va a haber internacional nacional. Luego se ha evolucionado mucho y, hombre, la aventura de antes hacer un pago internacional era la hostia y ahora la tecnología está, o sea, simplifica. Esa simplificación que la gente la ha tomado como algo que se debe hacer y se debe hacer, no, que es algo lógico, todavía hay partes que deben de evolucionar. Nosotros el problema muchas veces es decir, tú haces el envío de pagos, eso sube a una nube, que no sabes dónde está la nube, se toma un KitKat, no sabes cuándo llegan, cuándo salen, cuándo vuelven. Tiene una vida propia en esa nube que está en los servidores y luego pues sale. Entonces esa parte es la que yo creo que faltaría transparencia o donde tenemos que avanzar. Internamente, y los sistemas permiten hacer de una manera masiva, lógica y tal, pero bueno, yo creo que ahí, que creo que es el futuro de todo. Sí, efectivamente, seguimiento, control, fraude, justamente lo que sigue siendo hoy en día problemas que tenemos. En ese aspecto, Juan Luis, y escuchando a lo que nos ha dicho nuestro compañero José Ángel, considerando la cercanía que tiene Iberpay en todos los proyectos y esquema europeos,
¿Qué nos puedes comentar sobre la estrategia, las nuevas regulaciones que están previstas en la Unión Europea? ¿Qué impacto van a tener estas en la empresa y a través de también en la banca, que sea importante para nosotros como empresa y para nuestra audiencia hoy en día? Muy bien, muchas gracias Vicky, muchas gracias a Asset por la invitación. Bueno, en primer lugar, una pequeña frase sobre qué es Iberpay para entender un poco mi exposición. Iberpay es la infraestructura interbancaria española que procesa todos los pagos que van de cuenta a cuenta, los pagos que van de una cuenta bancaria a una cuenta bancaria, y procesamos todos los pagos dentro de la zona euro de la banca española, tanto para dentro del mercado doméstico como para cualquiera de los 36 países que forman el mercado único de pagos SEPA. Ese escenario que dibujabas, en principio, en el escenario del mercado SEPA, del mercado único de pagos SEPA en el área euro, está resuelto y se pueden hacer pagos instantáneos en cuestión de 1 o 2 segundos máximo en este mercado. Me preguntaba sobre estrategia y sobre regulación. Sobre estrategia, es importante tener en cuenta que la Unión Europea tiene una estrategia en pagos. Busca la soberanía, como en otros ámbitos políticos en Europa, como la defensa o la energía. En los pagos busca la soberanía. Y lo que busca Europa es tener una alternativa europea de pagos, alternativa a las redes de tarjetas que, como sabéis, está dominada por actores norteamericanos. Por eso está impulsando de una manera muy fuerte los pagos instantáneos de cuenta a cuenta, que vienen a ser la alternativa a estos raíles de los pagos de tarjetas. Y estos raíles de los pagos instantáneos, además de ser instantáneos en Iberpay, en 0,8 segundos está todo completado y el dinero ya abonado en la cuenta del beneficiario, es lo que todos disfrutamos con Bizum, ¿no? Pues es gracias a esta tecnología que hay debajo. Además funcionan 24/7, es decir, estos pagos se pueden hacer, como todos habéis hecho, pues el sábado a las 3 de la mañana se pueden hacer. Esta es la estrategia desde Europa. Lo que quieren es desarrollar servicios paneuropeos que compitan con Visa y Mastercard a escala europea basado en estos raíles. Por eso Bizum, que es un servicio de pago que está basado en los pagos instantáneos, pues es un gran ejemplo de alineamiento con esta estrategia. Lo que busca Europa es un Bizum, digamos, europeo. La regulación que viene es muy importante y las empresas la deberían empezar a conocer, les empezaría a sonar, porque el 8 de noviembre hubo ya un acuerdo político entre el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo para sacar adelante la regulación de las transferencias instantáneas. Esto va a ser un antes y un después en los pagos y especialmente en los pagos de las empresas. ¿Por qué? Porque esta regulación busca generalizar el uso de las transferencias instantáneas en detrimento de la transferencia ordinaria que conocemos, que es en D+1, que se liquida y que se abona al día siguiente, ¿vale? Entonces, va a tener un impacto primero para la banca, porque la banca va a tener que ofrecer a todos sus clientes, por todos sus canales, las transferencias instantáneas y además a un precio equivalente a la transferencia ordinaria. Con lo cual, el cliente final va a preferir, lógicamente, esta transferencia instantánea por su mayor valor añadido. Y en el ámbito de las empresas es donde va a haber la mayor transformación, porque es verdad que España está liderando esta migración hacia las transferencias instantáneas. En Iberpay ya procesamos, de las transferencias que se procesan, el 52% de las transferencias ya son instantáneas, frente al 48% que son ordinarias, la clásica que se liquida al día siguiente. Pero está muy centrado en operativa Bizum. El gran volumen de transferencias instantáneas las produce Bizum. El siguiente paso que va a venir, cuando entre en vigor este reglamento, que es un reglamento de aplicación muy rápida, da un plazo a los bancos de entre 9 y 18 meses. Es decir, que en un escenario de menos de 2 años podemos tener una generalización en el uso de esas transferencias instantáneas. A las empresas les puede cambiar la vida de una manera tremenda. Su relación a la hora de enviar pagos y cobros con la banca se va a transformar en pagos instantáneos y 24/7. Va a haber que reestructurar, redefinir esos interfaces y hay básicamente 2 estrategias que se pueden seguir. Una conservadora en la que esos interfaces que normalmente suelen estar basados en ficheros, en procesos batch, se pueden seguir manteniendo en la relación empresa-banco, pero el banco va a canalizarla como transferencia instantánea. Y la vía de mayor valor añadido, la vía que va a generar muchísima más eficiencia
a la economía española va a ser la apificación del circuito end-to-end del pago entre las empresas. Esto va a permitir, si el banco ofrece ese servicio de apificación a la empresa, que un ERP, un SAP de una empresa, esté emitiendo pagos y cobros 24 horas al día en el momento que mejor le encaje a la empresa y no en procesos batch, que es la filosofía, digamos, que funciona ahora. Muy rapidito, antes de que pase al siguiente, dos cosas. Una, seguro que te lo sabes, ¿cuántos pagos ejecuta Iberpay al día, a la semana, al mes, para que tenga una idea? Bueno, porque no hacéis unos pocos miles. Y lo segundo es que las empresas normalmente comentan, oye, ¿yo para qué quiero pagar antes? Cobrar sí, lo antes posible, pero pagar no quiero pagar. Entonces, que hay que aquí cambiar el chip. Y es muy importante lo que acabas de recalcar, el cambio que va a haber sí o sí por regulación SEPA. Comentas dos. Bueno, en cuanto a volumetría, nosotros tenemos días pico de 28 millones de pagos. Por aquí pasan todas las transferencias, todas las nóminas, todas las pensiones, los recibos de los Iberdrola, los Telefónicas, etcétera, etcétera, por valor de 20.000 millones de euros en un día. Al año procesamos 2.800 millones de pagos, pero lo que impresiona más es el volumen. Son 2,5 billones españoles, es como 1,6 veces el PIB español. Por supuesto, por eso precisamente estamos muy supervisados por el Banco de España y por el Banco Central Europeo. Respecto a la diferenciación entre los cobros y los pagos, efectivamente, la regulación hace énfasis en los pagos, en la transferencia, que es el mensaje, es el pago push. Hay un capítulo que viene después, que luego hablaré, creo que es en la tercera pregunta, que es el request to pay, que esto va a permitir también hacer instantáneo el cobro. Es decir, el clásico adeudo que se emite y que tiene unos plazos y unos días, etcétera, etcétera, con el request to pay se va a poder convertir en una especie de adeudo instantáneo y 24/7 en cualquier momento del día. Pero luego el mensaje es, esto viene, regulación, y la empresa tiene que cambiar sí o sí y en un corto plazo. Rubén, siguiendo el hilo de lo que nos cuenta Juan Luis, nos ha explicado las próximas novedades, impactos desde el punto de vista de la zona euro. Desde una perspectiva internacional, ¿qué novedades puedes compartir con nosotros y qué impacto piensas que puede tener sobre las empresas? Antes de nada, muchas gracias, Vicky, muchas gracias a Seth y buenas tardes a todos. Para contestar a José Ángel, ¿no? Nosotros somos esa parte oscura que necesita transparencia y aquí encantado de iluminar. Y luego contestaré también cuál es el número de pagos que procesamos. Realmente, cuando miramos las iniciativas domésticas y las queremos llevar a la parte internacional, es cierto que la experiencia de usuario falta todavía. Tenemos todavía que recorrer un camino. Cuando comparamos las iniciativas domésticas con las internacionales, las iniciativas domésticas, como bien comentaba Juan Luis, están en un marco regulatorio controlado dentro de, en este caso, el Banco Central Europeo o Banco de España, tienen un marco regulatorio común. Pero cuando haces una transferencia internacional, entran diferentes actores, marcos regulatorios diferentes. También tenemos que tener en cuenta el tipo de cambio, el FX, el tipo de sanciones que se aplican en países diferentes no es el mismo que utilizamos en la Unión Europea. Puedes enviar un pago a India y el número de sanciones o las personas a las que van a sancionar no son las mismas. Y además hay que tener en cuenta el fraude y el AML, los procesos son más complicados. Y no solamente nos quedamos ahí. Luego los esquemas no son necesariamente los mismos. Puedes mandar un pago internacional, pero cuando llegas a la parte doméstica tiene otro esquema. Entonces hay un proceso detrás, que a veces no ponemos en valor la industria, que dificulta todo ese proceso. Y como industria ya llevamos unos años trabajando, desde el 2020 al G20, de una manera holística y precedido también por iniciativas como Libra o como las criptodivisas. Lo que hemos estado trabajando es cómo podemos evolucionar los pagos internacionales de una manera holística. Y recientemente el G20, a través del Financial Stability Board, a través de los bancos centrales y el CPMI, definió 4 puntos básicos. Uno es la velocidad. El 75% de los pagos tienen que ser abonados en menos de 1 hora, el restante en 24 horas. En términos de coste, lo que tenemos que ver es, hoy en día el coste de una transacción para el 2027, estos son objetivos para el 2027, perdón, que no lo he comentado, no debería superar el 1% del coste total de la transacción. Es decir, se marca para esos corredores abiertos un máximo. Tiene que marcar también accesibilidad. Estamos viendo que en economías emergentes no todo el mundo tiene acceso a cuenta. Se están creando digital wallets en África, en Asia, y tenemos que permitir el acceso a esas personas para que tengan
la habilidad de al menos recibir un pago electrónico o recibir. Y por último, y no menos importante, la transparencia. Es decir, ser capaces, como clientes, como empresas, de antes de procesar un pago, saber cuánto me va a tardar, cuál es el coste total y la trazabilidad. Y estos son objetivos que el G20 ha marcado para 2027 y toda la industria estamos trabajando en esa dirección. Por supuesto, son objetivos muy ambiciosos, pero como industria estamos trabajando en esa dirección. SWIFT, ¿qué estamos haciendo en esa línea? Solo por contestar a Juan Luis, en SWIFT estamos conectados en 200 países, movemos en 3 días el PIB mundial, para haceros una idea, y procesamos al día 48 millones de transacciones, ¿no? Entonces, en SWIFT se procesa, digamos, es la sangre del sistema financiero. Y somos conscientes que tenemos que seguir al G20 y la supervisión. Y ya desde el 2020 iniciamos una estrategia de crear pagos instantáneos, sin fricciones, que sean accesibles, pero a la vez sean transparentes. Y ahí hemos trabajado en 2 pilares fundamentales. El primer pilar todavía es el lenguaje enriquecido que sea compatible con las nuevas tecnologías. No existen las redes interbancarias. Y por eso hemos iniciado un proceso de migración hasta noviembre de 2025, de migrar el formato FIN, que se compone de 17 campos, a un mensaje ISO XML de 32, que permita a los tesoreros enviar más información enriquecida a la red para poder reconciliar mejor sus procesos. Ese es el primer pilar, y ahí es donde estamos trabajando. Y terminaremos para noviembre de 2025. Y el segundo pilar, y no menos importante, es, hasta ahora, SWIFT, hemos sido un mensajero. Das el mensaje y se lo doy al siguiente banco y al siguiente banco. Y sabemos que eso no es lo que las nuevas tecnologías y los nuevos accesos, las nuevas fintech, trabajan. Hemos transformado este año ya a concepto plataforma. Una arquitectura abierta, orquestador end-to-end de la transacción y que además permite la apificación de todos nuestros servicios. Y esos son los 2 principales pilares. Y luego explicaré más en detalle en qué consiste. Estupendo. Importantes novedades. Fernando, nos quedas tú para introducir, una vez que hemos hablado de las novedades y perspectivas del ecosistema de entorno de pagos, desde la vertiente tanto europea como internacional. ¿Consideráis que es fácil para las empresas adoptarse a estas nuevas herramientas o metodologías que están comentando nuestros compañeros? ¿Y qué innovaciones tenéis al respecto? Bien, bueno, en primer lugar, darte las gracias, Vicky y Asset, por invitarme a participar en este panel. Es un placer y un privilegio compartirlo con los principales promotores y agentes de cambio en el ecosistema y también contar con José Ángel, que también nos puede dar la perspectiva de ese director financiero que ahora mencionaré o meteré en mi intervención. Volviendo a la pregunta, ¿es fácil la adopción por parte de las empresas de todas estas innovaciones? La respuesta directa sería no. Obviamente con matices. Puede haber grandes corporaciones cuya sofisticación en el departamento financiero de tesorería pues les pueda permitir tener en cierto grado una adopción de estas novedades. Pero la realidad es que, hablando de las empresas en término amplio, pues la mayor parte está imbuida en su día a día con retos que le vienen de la competencia sectorial, de la situación macroeconómica, geopolítica. Entonces no se les puede pedir también estar a la vanguardia en la innovación tecnológica y en la adopción de las novedades en la gestión de cobros y pagos. Si le podríamos preguntar a José Ángel cómo ve el estar en eso, aparte de todos sus quehaceres. Esta es la razón de ser que surjan empresas como Convera o todas estas empresas que nos encuadramos dentro de lo que es la prestación de servicios de valor en el ecosistema de pagos. Nosotros surgimos con la misión de precisamente hacer que todas estas novedades sean accesibles a la empresa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente siendo pioneros o early adopters de todas estas innovaciones normativas tecnológicas y permitiendo a las empresas acceder a ellas a través de nuestras plataformas e infraestructura. Estupendo. Juan Luis, siguiendo un poco la instantaneidad de las transferencias, exige sin duda reforzar las capacidades de lucha contra el fraude, que creo que este punto es súper importante con lo que estamos oyendo en las diferentes mesas. ¿Qué medidas de valor podéis ofrecer para controlar al máximo el fraude y la seguridad de los procesos? Y muy importante, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en este proceso? Muy bien, fundamental. Es fundamental. Yo siempre digo que el otro lado de la balanza de la migración hacia las transferencias instantáneas y los pagos instantáneos es el fraude, ¿no? El margen para actuar cuando una transferencia instantánea está abonada en la cuenta del beneficiario en 0,8 segundos y ya es firme e irrevocable, pues es eso.
eso, 0,8 segundos. Entonces, o lo haces previamente con técnicas muy sofisticadas o estás perdido, ¿no? En las transferencias ordinarias, como se liquidan al día siguiente, pues hay márgenes de horas. Desde Iberpay lo que hemos hecho es, desde hace ya cerca de 2 años, una estrategia global de lucha contra el fraude con un servicio que se llama Paygar, que tiene, realmente son 6 servicios. La verdad es que casi todos tienen un enfoque interbancario. Lo que ayuda a Iberpay es a la banca a prevenir el fraude. Entonces, básicamente tiene la herramienta 1 es Share, lo que hace es compartir información. En los pagos de cuenta a cuenta es fundamental que el que tiene el cliente defraudado y el que tiene el defraudador se hablen entre sí y, digamos, se comuniquen el fraude para que actúe sobre todo el banco beneficiario, que es el que normalmente suele tener la cuenta mula, que es la cuenta donde se van los fondos defraudados, ¿no? Eso lo permite Share. Luego tenemos el segundo, que es Rescue, que es un acuerdo interbancario para recuperar fondos defraudados cuando los fondos todavía están en la cuenta del beneficiario, que no ocurre, que no suele ocurrir, ¿no? El tercero es titularidad de cuentas, Prevalidate, que lo que hace es, con carácter previo a la emisión de un pago, validar que el titular del pago, el NIF y el código IBAN, corresponde con el titular. Es muy importante esta funcionalidad y luego explicaré que esta excede el ámbito interbancario y desde julio está ya disponible para los clientes de los bancos a través de su banco. Luego hablaré un poco más de esta porque es realmente a las empresas la que le puede ser más útil por estar disponible. Luego tenemos una de inteligencia artificial, Intelligence, que lo que hace es, dado que tenemos información etiquetada por los propios bancos como fraudulenta y solicitudes de recuperación de fondos sobre cuentas que es información etiquetada muy, muy valiosa, del orden de 75.000 operaciones etiquetadas como fraude, esto es de un valor incalculable para la inteligencia artificial. Entonces aplicamos algoritmos de Machine Learning para descubrir cuáles son los patrones de comportamiento de las cuentas mula. Una vez que hemos descubierto esos patrones y que los hemos validado con los expertos en fraude de todos los bancos, lo que hacemos son coger los 2.800 millones de pagos que pasan por el sistema, los agrupamos por cuenta beneficiaria y vemos cómo se han comportado las cuentas beneficiarias frente a esos patrones. Entonces, ya desde junio estamos entrenando, ya hemos hecho 4 entrenamientos, un modelo de inteligencia artificial, y le estamos dando a cada banco potenciales cuentas mula que tiene dormidas en su sistema. Estamos teniendo unos índices de relevancia que nos dicen los propios bancos. Empezamos en el primer entrenamiento con un índice de apenas el 12% y ya estamos en un índice de relevancia del 45%. Eso significa que de las centenares de cuentas que les estamos indicando a los bancos, nos dicen que el 45% estamos acertando. Con lo cual, estamos muy ilusionados con esta herramienta. De cara a las empresas, simplemente el servicio de titularidad de cuentas, que ya está disponible desde julio a través de los bancos, permite a los directores financieros, antes de emitir un pago o un cobro, validar la cuenta, el titular de la cuenta beneficiaria, por NIF y por IBAN. Esto elimina o reduce potenciales riesgos, como por ejemplo el riesgo del fraude del CEO, que cambian el IBAN. Pues bueno, esto aquí lo detectaría, ¿no? Es un servicio que lo ofrece ya la banca, pero no solamente para evitar fraude, para evitar errores. Antes de enviar un recibo, antes de enviar un pago, si quieres validar que efectivamente estás pagando al NIF que quieres pagar, es un servicio de muy alto valor y valida las 80 millones de cuentas bancarias que hay en España. De momento es en España, pero son toda la banca. O sea, es un servicio sectorial, está detrás toda la banca. Muy bien, señores, y en el interés de tiempo, que nos vamos a quedar sin él en el momento, Rubén, al hilo de que está contando nuestros compañeros, en Swift lleváis trabajando, como has comentado, desde el 2020 en todas estas nuevas maneras de operar, ofreciendo pagos instantáneos sin fricción. ¿Nos podrías explicar en qué consiste la nueva estrategia en Swift? ¿Cuál es el nivel de adoptación por parte de la banca y cómo piensas que mejorará la experiencia del usuario y de la empresa? Sí, efectivamente. Desde el 2020 empezamos con la nueva estrategia, la llamamos Instant and Frictionless. Como he comentado, vamos a establecer el lenguaje, el ISO 20022, datos enriquecidos, por encima la plataforma, arquitectura abierta, y vamos a trabajar en 2 líneas de actuación, 2 pilares básicos. Uno es lo que llamamos el frictionless, el preprocesamiento, donde hemos detectado 2 principales funciones que va a evolucionar. Vamos a la inmediatez y para conseguir menos errores necesitamos mejorar las capacidades de los bancos en el front, en el backend,
para que antes de mandar un pago, los errores. Hemos identificado que el mayor coste de la industria financiera, uno de los mayores costes, es cada vez que los datos son incorrectos, les cuesta entre 50 y 80 euros rectificar los datos. Eso es una pata. Pero como bien decía Juan Luis, la otra pata de la instantaneidad es el fraude. Y ahí es donde estamos trabajando. Prevalidar que el nombre y la cuenta, antes de mandar un pago inmediato, está validado. Y ahí es donde estamos trabajando, en iniciativas con Iberpay, soluciones domésticas, pero a nivel internacional crear un esquema doméstico de prevalidación. Porque aquí se valida un DNI, pero en Italia se valida una referencia del IRPF. Y en diferentes países tienen. Entonces, lo que estamos haciendo es armonizar lo que es la prevalidación del nombre y cuenta. Esto es el raíl de la frictionless, de la prevalidación. Y el siguiente pilar, perdona, es los raíles, ¿no? ¿Cómo mejoramos la velocidad? Desde el 2017, SWIFT trabajaba en GPI, algunos de los tesoros lo conocéis, es permitir la trazabilidad y saber el pago y un SLA mucho más estricto. Desde entonces hemos conseguido que el 87% de los pagos lleguen a la cuenta beneficiario y el 47% en menos de 5 minutos. Por tanto, ya estamos cumpliendo los objetivos del G20, pero no es suficiente. Estamos detectando que pagos de pequeñas y medianas empresas, pagos de bajo valor, no están siendo procesados y se están reconduciendo por otros proveedores. Y ahí estamos trabajando con un producto que se llama SWIFT para mejorar la experiencia de los usuarios por debajo de 10.000, que cuando hagan esos pagos con un SLA mucho más estricto, no haya deducciones inesperadas sobre el pago. Porque al final el tesorero, cuando hace un pago, lo que no quiere es que de repente vea que llega a su proveedor, no le llega la cantidad total. Y ahí es donde estamos trabajando. Pero no es suficiente. Estamos trabajando con iniciativas domésticas, como en Iberpay, donde tienen pagos inmediatos, y tenemos pagos inmediatos en Brasil. ¿Cómo interoperamos los dos esquemas? Y ahí estamos trabajando lo que llamamos Instant, y hoy anuncian y ponen en producción el One Legat de Europa, es cómo somos capaces de hacer llegar pagos de Brasil a España en segundos. Ya hemos hecho una prueba de concepto con Iberpay, donde hemos demostrado que se puede acelerar esos pagos. ¿Vale? Y cuando decimos cuál es el nivel de adopción de la banca, SWIFT es un open loop system. No podemos obligar a nuestra industria a de repente transformarse, pero sí lo que hemos hecho, desde septiembre hemos aprobado que a partir del 1 de enero toda la industria, todos los bancos, los 11.000 bancos, tienen acceso a todos nuestros servicios. Es decir, vamos a tener una transformación en la banca donde van a empezar a ofrecer una serie de capacidades que hasta ahora no estaban ofreciendo. Muy bien, estupendo. Vamos fatal de tiempo, Fernando. Parece indiscutible que ganar claridad en la ejecución de pagos tendrá un impacto muy positivo para las empresas y el control de fraude. Como proveedor de servicios en el ecosistema de pagos y desde Convera, ¿cómo veis que se pueden traducir estos beneficios de la industria en una ventaja para adoptar para las empresas? Muy rápido en pos del tiempo. Diré que, bueno, básicamente todas estas innovaciones que nos está arrojando las últimas novedades en el entorno de pagos, obviamente tiene que venir bien apuntalado de unos mecanismos de control que garanticen que la ejecución e implementación se haga con seguridad. Básicamente, el adoptar todas estas nuevas implementaciones normativas nos garantiza que nuestros clientes puedan operar con una mayor garantía y seguridad a la hora de ejecutar pagos en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el trabajar con una infraestructura que afecta a todos los cuerpos legislativos y regulatorios, pues garantiza al cliente último que cuando hace un pago se llegará a destino y se liberará con garantías. Estupendo. Rubén, a lo mejor contigo otra vez desde SWIFT, que estáis implementando la nueva estrategia y a través de los bancos, etcétera, y todo lo que hemos comentado de vuestra agencia, Agenda 2020, el ISO 222, etcétera. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste y cuáles son las nuevas funcionalidades que puedan mejorar la experiencia de la empresa? Aunque yo creo que has comentado un poquito, pero... Pero es la parte más importante. Tienes Así un minuto. 2 minutos. 2 minutos. Hasta ahora hemos estado transformando la industria financiera. Datos enriquecidos, plataforma, arquitectura abierta, apificación, pero ahora, desde este año, hemos aprobado la estrategia para empresas. Y vamos a trabajar en 3 pilares fundamentales, y es una de las razones por las que estamos aquí, para transferir ese conocimiento, ¿no? Primero, vamos a trabajar en que los datos enriquecidos, esos, los empiece a pedir las empresas para que la cadena de valor en el mundo financiero se produzcan estos datos enriquecidos. Ya hemos creado un grupo de trabajo con los principales bancos a nivel mundial, y aquí representados 2 bancos españoles, con las principales empresas, para identificar de esos 16 a 32 campos cuáles son los datos de valor que te ofrece valor para la reconciliación.
Y ahí estamos trabajando. Esto se ha creado ya, ha empezado la semana que viene empieza, y este es el objetivo. El segundo pilar, y no menos importante, que sé que me estás poniendo cara que tengo que terminar, 3 segundos, pero el segundo y no menos importante es, hasta ahora hemos hablado de plataforma, apificación, lo que queremos hacer es convertirnos en una marca blanca para el banco y todas esas capacidades que tenemos, llevarlas al front del banco y dársela a las empresas. Vamos a empezar con las empresas conectadas y esas capacidades son lo que decía Juan Luis, prevalidación. Todos los bancos van a tener el acceso de prevalidación y ofrecerle a las empresas a través de APIs. Tracking, ver el estado del pago, tanto enviado como recibido. E incluso, no menos importante, si un pago, si el banco lo ofrece, hay una incidencia de fraude o un error, puede iniciar un stop and recall directamente la empresa, aunque el pago ha salido del banco. Esas capacidades las vamos a poner el año que viene y vamos a hacer un POC en Sibos, lo vamos a anunciar y lo vamos a poner a disposición en 2025. Pero no solamente el tercer pilar, me vais a decir, está muy bien, son empresas conectadas, pero ¿qué pasa con las empresas no conectadas? Entonces, lo que estamos evaluando y explorando es todas aquellas empresas que no están conectadas y que se conectan a través de un banco. Esos bancos van a poder ofrecer una identidad, un BIC no conectado, y todas esas capacidades que tenemos las vamos a poder transformar también a las empresas no conectadas. Entonces, ¿qué vemos? 2026, 2027. Empresas conectadas, no conectadas, con su ERP, van a tener librerías de APIs, donde van a poder hacer una prevalidación con todas las capacidades que hemos dicho, de errores, estándares, purpose code, confirmation of payee, beneficiario, van a poder tracear sus pagos salientes, pero también los que están en vuelo, y van a poder hacer incluso un stop and recall si los bancos lo ofrecen, para poder parar pagos de fraude o por errores. Esas son las capacidades que no van a tener que hacer inversión, van a ser un API, y es transparente para las empresas, pero que las vamos a poner a partir de 2026-2027. Muy bien. Así que creemos que eso puede transformar la industria. Muchísimas novedades. Juan Luis, Request to Pay. Bueno, Request Request to Pay es la segunda parte de los pagos instantáneos, ¿no? La transferencia instantánea es el pago instantáneo y el Request to Pay es el cobro instantáneo. Viene a ser como una especie de adeudo digital 24/7 instantáneo, ¿no? Es un esquema nuevo en Europa que es opcional. En Iberpay hemos hecho la primera implantación de este esquema en Europa, junto con el primer banco en Europa, que ha sido CaixaBank. Estamos trabajando con todos los bancos españoles para que esto sea una realidad en el mercado español. Probablemente sea el mercado dentro de Europa que más rápido va a tener esta posibilidad. Y en el momento en el que esté, pues se van a poder apificar y se van a poder hacer instantáneos los cobros también, ¿no? Mientras que con las transferencias instantáneas apificadas extremo a extremo podemos tener pagos instantáneos, con el Request to Pay, que además permite adjuntar la factura electrónica, por ejemplo hay un caso de uso tremendo para el Request to Pay, que es los pagos de facturas entre empresas, ¿no? El Request to Pay puede circular desde la empresa que emite la factura hasta la empresa que tiene que pagarla instantáneamente. Esto puede llegar todo apificado al ERP y una vez aceptado el Request to Pay, que por cierto, el Request to Pay, la ventaja que tiene es que no tiene el famoso mandato SEPA del adeudo, porque la propia aceptación del Request to Pay sustituye al mandato ese que tenemos que firmar para los adeudos. Esto puede circular en sentido inverso con una transferencia instantánea, se pueden cerrar pagos y cobros instantáneos, pues digo, en cualquier momento del día, un sábado a las 4 de la mañana, incluso se puede esto dejar programado en un diálogo entre dos ERPs, si todo el circuito está apificado. Muy importante y que tomen nota las empresas de lo que viene. Y Fernando, desde tu punto de vista, ¿cómo vais a poder poner esto en marcha de todo lo que han comentado aquí? Básicamente, siendo agente pionero en la incorporación de todas estas novedades tecnológicas y normativas para hacerlo accesible a las empresas. Crear una infraestructura y una plataforma a partir de la cual se puedan servir y puedan ser partícipes de todas estas novedades, sirviéndose, pues, en el caso de Convera, de más de 500 cuentas bancarias que tenemos a nivel global, más de 60 banking partners y la posibilidad de operar a través de una sola plataforma con más de 140 divisas. Muy bien. José Ángel, te dejo a ti para el final. Tenía un montón de preguntas que hacerte, pero muy rápidamente. Muy rápido. ¿Te sientes cómodo? ¿Te han solucionado la papeleta? Sí, sí. Esto va. Pero, sí, una cosa importante, digo, que hablabais de la seguridad y tal, que es importantísima, que habéis avanzado todo el mundo, fenomenal. Pero internamente hay que mantenerla también. Nosotros en la compañía confiamos en nuestros proveedores de servicios que están trabajando, pero internamente también hay que hacerla, porque muchos de los fraudes muchas veces son internos a buena o mala fe.
Con lo cual, hay que... ¿no? Estamos todos en el... Y bueno, los productos, yo esperaba una pantalla Minority Report que pagabas así y tal, pero bueno, será en el siguiente congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos avanzando. ¿Alguna recomendación súper rápida para las empresas que Sí, hagan? al final la tecnología tiene que ser, sobre todo la experiencia del cliente, que la gente no la valora, vamos, los tecnólogos la valoran poco, ¿no? Muchas veces porque lo tienen muy claro lo que es la tecnología. Pero lo que tiene que ser es útil y accesible a la gente. Entonces tiene que ser amigable, ¿no? Entonces hay muchas cosas, cuando habláis de los ficheros, tal, ahí dice, pues, ¿y esto para qué sirve rellenarlo? Muchas veces decir, bueno, es que esto es la información. Pero bueno, yo creo que al final vamos todos en un camino, en una buena dirección. Estupendo. Entonces, los pagos internacionales sí que tienen recorrido. Aquí ya habéis hablado de muchas novedades, por lo cual espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias por vuestra atención y por el tiempo que nos hemos pasado. Perdón, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. No, gracias.